Me enamoré de hijo de la familia enemiga de la mía y tuvimos que afrontar situaciones difíciles. Nací en una familia poderosa, de esas que todos conocen pero pocos entienden. Crecí rodeada de lujos, apellidos importantes y sonrisas falsas. Desde pequeña supe que nuestro dinero no solo nos daba privilegios, también nos compraba enemigos. Mis padres siempre me advirtieron que no confiara en nadie fuera de nuestro círculo, que el apellido que llevaba podía abrir puertas o convertirse en una condena. Yo los escuchaba, pero nunca pensé que esas palabras se volverían realidad de la peor manera. El día del secuestro empezó como cualquier otro. Iba camino a una reunión familiar cuando el auto se detuvo de golpe. Recuerdo los gritos, el miedo paralizándome y la sensación de perder el control absoluto de mi vida. En cuestión de minutos dejé de ser la hija de una familia rica y me convertí en una moneda de cambio. Me llevaron a un lugar desconocido, lejos de todo lo que había sido mi mundo. Pensé que no saldría viva de ahí. Con el paso de los días entendí quiénes eran. Eran los enemigos de mi familia. Personas que habían perdido negocios, poder y orgullo por culpa de los míos. Yo era su venganza. Sin embargo, entre todos ellos había alguien que no encajaba con el odio que me rodeaba. Era su hijo. Desde el primer momento noté que me miraba distinto. No como un trofeo ni como un castigo, sino como una persona. Al principio apenas cruzábamos palabras. Yo estaba aterrada y él parecía dividido, entre la lealtad a su familia y algo que no sabía explicar. Poco a poco comenzó a hablarme, a traerme comida, a preguntarme si necesitaba algo. Yo desconfiaba, pero también sentía algo que me confundía. En medio del encierro, de la amenaza constante y del miedo, él se convirtió en el único rostro humano en un lugar lleno de rencor. Jamás imaginé que en ese infierno comenzaría una historia que pondría a prueba a dos familias enteras, ni que el mayor conflicto no vendría solo de nuestros apellidos, sino también de alguien que jamás pensé que se convertiría en mi mayor obstáculo. Mi propia hermana. El secuestro no fue como lo pintan en las películas. No hubo gritos heroicos ni rescates inmediatos. Fue silencio, miedo y una venda apretada en los ojos. Me llevaron lejos de todo lo que conocía, y durante horas solo pensé que mi vida, tal como la entendía, había terminado. Cuando por fin me quitaron la venda, estaba en una casa grande, aislada, custodiada por hombres que conocían muy bien a mi familia. Eran los enemigos de siempre, aquellos con los que mis padres llevaban años enfrentados por poder y dinero. Allí lo vi por primera vez, el hijo de ellos. No era como lo imaginaba. Esperaba a alguien cruel, arrogante, pero encontré a un hombre serio, contenido, con una mirada cansada. Él no participó en mi captura y se notaba. Me habló con respeto, me dijo que no me harían daño si cooperaba. Yo no confiaba en nadie, pero algo en su tono me dio una mínima calma en medio del terror. Los días pasaron lentos. Yo era una prisionera, sí, pero también una observadora. Empecé a notar que él discutía con su propia familia por mí. No, estaba de acuerdo con mantenerme allí. A veces me llevaba comida, otras simplemente se quedaba en silencio, como si necesitara hablar con alguien que no lo juzgara. Contra toda lógica, esas conversaciones se volvieron mi refugio. Hablamos de nuestras vidas, de las expectativas que nuestras familias habían puesto sobre nosotros, de decisiones que nunca fueron realmente nuestras. Descubrí que él también vivía atrapado, aunque en una jaula distinta. Sin darme cuenta, el miedo empezó a mezclarse con algo más peligroso: comprensión. Y cuando comprendí que empezaba a importarme, supe que todo iba a complicarse mucho más. Con el paso de los días, el encierro dejó de sentirse como una amenaza constante y comenzó a transformarse en algo confuso. Seguía siendo una prisionera, sí, pero ya no me trataban con la frialdad del primer día. Y gran parte de eso tenía nombre y rostro: el hijo de la familia enemiga. Nunca pensé que podría haber humanidad en alguien que, según mi apellido, debía odiarme. Él era distinto a los demás. No justificaba el secuestro, pero tampoco parecía cómodo con él. Me llevaba comida, me hablaba con respeto y cuando discutían sobre mí, era el único que intentaba bajar el tono. Empezamos a conversar de cosas simples, casi triviales, como una forma de escapar de la realidad que nos rodeaba. Me habló de su infancia marcada por el rencor heredado, de cómo le enseñaron a odiar a mi familia sin siquiera conocerla. Yo le conté de mi vida rodeada de lujos, pero vacía de decisiones propias. Sin darme cuenta, comencé a esperar esos momentos en los que venía a verme. Su presencia me tranquilizaba, y eso me asustaba. No tenía sentido enamorarme del hijo de quienes me tenían secuestrada. Intenté mantener distancia, recordarme quién era yo y lo que representábamos el uno para el otro. Pero el corazón no entiende de bandos ni de guerras familiares. Una noche escuché una discusión fuerte. Hablaban de usarme como moneda de cambio, de presionar más a mi familia. Sentí miedo como nunca antes.
Fue él quien entró después, con el rostro serio y la voz temblorosa. Me dijo que no estaba de acuerdo, que no quería que yo saliera lastimada. En ese instante entendí que lo que sentía no era solo compasión. Había algo más, algo que ninguno de los dos había planeado. Ahí nació una idea tan peligrosa como esperanzadora. Si nosotros podíamos vernos como personas y no como enemigos, tal vez existía una mínima posibilidad de detener tanto odio. Pero no todos estaban dispuestos a permitirlo. Y sin que yo lo supiera aún, la mayor amenaza no venía de esas paredes, sino de alguien mucho más cercano a mí. Cuando creí que lo más difícil ya había pasado, apareció el obstáculo que menos esperaba, mi propia hermana menor. Desde el momento en que supo que yo estaba enamorada del hijo de quienes me habían secuestrado, su actitud cambió por completo. Al principio fingió preocupación, diciendo que solo quería protegerme, pero pronto entendí que había algo más oscuro detrás de sus palabras. Ella siempre vivió a mi sombra y por primera vez sentía que yo tenía algo que deseaba. Empezó a sembrar dudas en ambas familias. A los míos les decía que yo estaba siendo manipulada, que todo era parte de un plan para vengarse de nosotros. A la otra familia les insinuaba que yo jamás rompería con mis raíces, que tarde o temprano los traicionaría. Cada comentario suyo era una chispa que amenazaba con volver a encender el odio entre todos. Yo me sentía agotada, luchando no solo por mi amor, sino también por una paz que parecía imposible. Lo peor llegó cuando mi hermana intentó acercarse a él, usaba cualquier excusa para estar presente. Sonreía de una forma que me resultaba incómoda y dejaba caer comentarios que buscaban confundirlo. Cuando él me lo contó, sentí una mezcla de dolor y rabia. No entendía cómo alguien de mi propia sangre podía querer destruir lo poco que había logrado construir. Después de tanto sufrimiento, aún así decidimos no rendirnos. Hablamos con sinceridad. Nos prometimos no dejarnos manipular y seguir adelante con nuestro plan de unir a las familias. Sabíamos que el camino sería más duro de lo que imaginamos, pero también que lo que sentíamos era real. Por primera vez desde mi secuestro, sentí que estaba eligiendo mi propio destino. Aunque eso significara enfrentar traiciones, miradas de desprecio y decisiones que cambiarían mi vida para siempre. El momento más difícil llegó cuando ambas familias finalmente se sentaron frente a frente. Había miradas llenas de rencor, reproches acumulados durante años y un silencio pesado que parecía imposible de romper. Yo estaba sentada junto a él, el hijo de quienes una vez fueron mis captores, y que ahora eran la razón por la que seguía luchando. Mi hermana menor también estaba allí, con el rostro serio, fingiendo apoyo, aunque yo ya sabía que su intención nunca había sido nuestra felicidad. Cuando creí que todo estaba perdido, fui yo quien habló. Conté mi verdad desde el principio, el miedo del secuestro, el odio que aprendí a dejar atrás y cómo, en medio de la oscuridad, encontré a alguien que me trató con respeto cuando más rota estaba. Él también habló, enfrentándose a su propia familia y dejando claro que no quería seguir heredando rencores que no le pertenecían. Fue la primera vez que vi a los adultos quedarse sin palabras. Mi hermana intentó una última vez sabotearnos. Confesó que estaba enamorada de él y que nunca soportó vivir a mi sombra. Sus palabras dolieron, pero también me liberaron. Ya no tenía que cargar con su envidia ni con la culpa de sentirme feliz. Mi familia entendió, al fin, que sus propias divisiones habían alimentado todo ese odio. No fue fácil ni rápido, pero con el tiempo las familias comenzaron a dialogar. No todos perdonaron, no todos aceptaron, pero la violencia terminó. Yo decidí seguir adelante, lejos de los juegos y manipulaciones de mi hermana. Elegí construir una vida con el hombre que conocí en el lugar más inesperado, y que me enseñó que el amor puede nacer incluso en medio del miedo. Hoy miro atrás y entiendo que no fui solo una víctima. Fui el puente entre dos mundos enfrentados. La prueba de que el pasado no tiene que definir el futuro. Perdí cosas, sí, pero gané algo más grande. La libertad de elegir a quién amar y la valentía de defender mi felicidad, incluso cuando todos parecían estar en contra.